Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es julio 23 del 2024 y volvemos a aparecer en nuestro podcast. Alicia, ¿cómo se compara la corrupción de las campañas de Petro y de Samper? El cuento que nos quieren vender el mismo Petro y sus secuaces consiste en convencer a la ciudadanía de que como la corrupción siempre ha existido, los exabruptos de ellos, los petristas, hay que aceptarlos como parte del paisaje. Comencemos por los hijos de Samper. Hoy los tres son ciudadanos de bien que jamás han confesado delitos y aunque los narcotraficantes le entregaron a Serpa dineros calientes y el senador los repartió en cajas de cartón durante la campaña, el único que aparentemente se quedó con parte de esos dineros parece haber sido Fernando Botero Sea, que no solo desapareció de la política colombiana, sino que avergonzó a su padre. Y si no lo recuerdan, el pintor Botero le confesó su vergüenza a Larry King en su famoso programa en la televisión norteamericana. Lo del hijo de Petro ha sido bastante más desvergonzado y al igual que lo del gerente de la campaña de Samper presidente, delictivo. Los dineros fríos y calientes que comenzaron a llegarle a Petro en bolsas durante su campaña a la alcaldía de Bogotá y más adelante aparecieron las maletas de Laura, Marelvis y Snyder. ¿Cuál es la relación de Petro con las fuerzas militares? Hacemos al irrespeto de Gustavo Petro con las Fuerzas Armadas de Colombia. En ningún gobierno que antecediera al de Gustavo Petro habíamos sido testigos del desmantelamiento de las fuerzas militares, acompasado con la instrucción del gobierno nacional de financiar a congresistas afines a la guerrilla del ELN con recursos de todos los colombianos mediante contratación estatal para evitar que los guerrilleros se retiraran de la mesa. Tampoco habíamos presenciado la llegada al altiplano cundiboyacense de un gobernante colombiano con pinta de dictador caribeño al desfile militar del 20 de julio, como lo vimos este fin de semana. Y para que a nadie le quede duda de su desprecio por las Fuerzas Armadas de Colombia, el jefe del Atarbán ministro de Educación le ganó en actitud displicente de irrespeto y grosería con su llegada y su echada en el asiento que ya le habían retirado por su inexcusable tardanza. ¿Por qué dice Petro que la corrupción de su gobierno es la misma de los gobiernos anteriores? Sigamos con el análisis de los cupos indicativos que Petro trata de asimilar con la corrupción de los gobiernos anteriores. Es cierto que los cupos indicativos tienen el propósito de financiar proyectos regionales, pero jamás habíamos tenido conocimiento de compra directa de los presidentes de Senado y Cámara con proyectos para sus regiones, encimándoles dinero en efectivo proveniente de las arcas de un contratista como préstamo que se le pagaría con el siguiente contrato corrupto que se le asignaría. Y nunca antes nos habíamos enterado de que la presidencia de la República le pagaba suite en el Hotel Tequendama a la consejera presidencial para las regiones para que ella tuviera reuniones privadas para ultimar detalles de los actos de corrupción que según Snyder Pinilla y Olmedo López acordaban siguiendo instrucciones del sigiloso y malvado Carlos Ramón González, copartidario verde de Sandra Ortiz. Las confesiones de Olmedo López son, por decirlo menos, escandalosas y definitivamente parecería haberse decidido a cantar para proteger su vida, pues él sabe cómo funcionan los escándalos de sus camaradas. Ya por lo menos uno de los testigos de los escándalos de las bolsas y las maletas ha encontrado la muerte por mano ajena o por suicidio. ¿Cómo concluyó la jornada del pasado 20 de julio? Para cerrar con broche de oro la jornada del día de nuestra independencia, Petro se fue a la instalación del tercer año de sesiones de su gobierno a mentir sobre la disminución de la pobreza en Colombia y a inventarse teorías sobre la violencia en nuestro país. Nos dijo que primero había sido la violencia entre liberales y conservadores,
seguida por la violencia de los insurgentes contra el Estado, y se corrigió diciendo que era la violencia del Estado contra los insurgentes como él, y que ahora estábamos viviendo la violencia de los codiciosos sin reconocer que esos mismos personajes también financiaron su llegada al poder, según las propias palabras de su hijo Nicolás Petro. Que no sueñe Petro que con una postiza y superficial pedida de perdón, sin reconocer la verdad, sin identificar todos los integrantes del concierto, sin asumir las instrucciones impartidas y el dolo que les asiste, va a salir del paso. Que la luz nos acompañe.